De que tengo el permiso para grabarlo, listo. Muy buenas tardes para todos. Qué gusto que estén con nosotros en este jueves de psicología, ya finalizando un poquito este año y este proceso. Hoy tenemos invitados muy especiales. Antes de eso quisiera como presentarles un poquito o recordarles que estamos en todavía tiempo de inscribirnos a nuestro Congreso Internacional de Psicología, a realizarse en Cali. Tengo entendido que cupos presenciales ya no nos quedan, pero sí nos queda toda la parte virtual, entonces los esperamos. Y en este mismo sentido, hoy nuestro jueves de psicología aborda algunas cosas que se van a abordar en nuestro congreso. Entonces se convierte en un pequeño abrebocas sobre todo el asunto, ¿sí? Vamos a abordar un poco el tema, no, abordar un poco, no, vamos a abordar el tema de bienestar y todo lo que esto tiene que ver con comunidad, con dos trabajos muy importantes e investigadoras muy importantes, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartirles, recordarles esto en un ratico en el chat les dejo como el link del Congreso, ¿no? Para que puedan verlo, agradecerles su estadía aquí, pero sobre todo quiero hoy agradecer a nuestras invitadas, tanto a nivel internacional, nuestra doctora Rosa Elba Domínguez y la doctora Zeneida Ceballos, quienes nos van a acompañar en este encuentro y nos van a comentar como toda esta situación. Antes de darle la palabra a la profe Rosa Elba, pues quiero insistir en agradecerles mucho el estar aquí y el poder compartir con ustedes, ofrecerles una disculpa porque tuvimos algunos problemas técnicos, me imagino que también eso haya influido un poco. Entonces le vamos a dar la palabra a la profe Rosaelba Domínguez Bolaños. Ella viene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctora en psicología, psicoterapeuta, hipnoterapeuta, tanatóloga, certificada en psicología positiva por el Instituto de Ciencias de la Felicidad y perteneciente al TEC Milenio. Mi profe Rosaelba, el público es suyo, yo cierro por acá micrófono y cámara un ratico y la dejo a usted como, no, ya la pongo como coanfitriona para que tenga todos los poderes necesarios para si quiere presentar. Lo mismo Muchas hace con la gracias, profe Zeneida y mi profe, el público es tuyo. muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecerle a ustedes, a CENE y particularmente a la universidad a la UNAD, que siempre ha sido como una gran casa para nosotros. Me refiero para mí, para todos los que integramos la red y como lo comentábamos hace un momento, Roberto. Pues desde cuántos años, ¿no? Desde las primeras veces que hicimos contacto en los coloquios, siempre han sido muy cálidos, siempre han tenido como esos gestos de amabilidad y atención hacia nosotros. Y bueno, pues gracias, gracias infinitas por querer escuchar la parte de lo que ha sido la construcción, como me decía Sene, de lo que he hecho yo a lo largo de este tiempo y compartir pues con los estudiantes y los profesionales de, pues de la psicología, un poco de lo que he trabajado. Digo un poco porque pues a veces es como complicado poder poner en poco tiempo, ¿no? Lo que uno ha hecho, pero pues estaremos abiertos a las preguntas y también tendrán con mucho gusto mi apoyo y mi contacto si desean conocer más. Bueno, vamos a empezar un poquito con este planteamiento de, como yo le puse a esta plática, ponencia, que se llama La ciencia del renacer, y pues yo la nombro del dolor a la felicidad. ¿Y por qué lo hago así o por qué considero que debe ser así? Mi historia creo que fue marcada en gran medida por la parte de tanatológica. Yo, como dice Roberto, yo soy tanatóloga también. Y bueno, desde esta perspectiva creo que me ha marcado mucho para ver muchas cosas de la vida como tal. Entonces, cuando yo abordo esta perspectiva y veo, pues analizo lo que me gusta estudiar, lo que me gusta compartir, la vida, mi vida
y la vida de las demás personas a las que he acompañado, tanto en las aulas como en la terapia y demás, pues me doy cuenta que una de las principales cosas, una de las principales misiones que nosotros tenemos como seres humanos, pues es venir a la vida y ser felices, ¿no? Sin embargo, pues en el trayecto de estar en la vida, de tener la experiencia de la vida con todo lo que implica, pues resulta que nos encontramos con muchísimas cosas, muchísimos desafíos, ¿no? Y empiezan situaciones que, pues, que nos empiezan a poner como, yo digo, como decimos aquí en México, en jaque, ¿no? Y pues como tal, nos vamos dando cuenta que hay personas que a mí me han dicho es que la vida es dura, la vida no es fácil, y efectivamente no es fácil, yo creo que para nadie. Y si replanteamos y cada uno de ustedes recapitula su vida, seguramente han tenido muchos desafíos, muchos escollos que sortear desde que nacieron, muchos de ustedes, incluso algunos, desde antes de haber nacido, ¿no? Y pues la vida siempre nos va a presentar, como yo les digo, una infinidad de desafíos, de retos, ¿no? Desde que nacemos. Entonces es como de pronto pensar que queremos ser felices, que queremos disfrutar de la vida y que no vamos a poder disfrutar de ella si eh, no sabemos cómo enfrentar los desafíos o los momentos difíciles que la vida nos presenta, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que en el estudio de la felicidad, que ya llevo más de 10 años trabajando y estudiando este eje, y estoy convencida de que no podemos ser felices o no podemos vivir con bienestar si nosotros no trabajamos primero toda esa parte difícil, toda esa parte adversa y tomamos herramientas para poder enfrentar esa adversidad, ¿no? Entonces, en este camino de trabajo de tanatológico, terapéutico, de mi doctorado en psicología y de todo lo que hago al momento, yo me fui dando cuenta pues que el origen del sufrimiento y el camino a la infelicidad muchas veces está fundamentado en cosas o situaciones que a veces no deseábamos que sucedieran y en otras ocasiones cosas que sí deseábamos que sucedieran. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues sobre todo en lo que no deseábamos que sucediera, ¿no? Pues la vida nos los va a poner siempre de frente y va a venir como ese cuestionamiento hacia nosotros de esto yo no lo quería, ¿no? Esto yo no lo esperaba así, o cosas que sí deseábamos que hubieran sucedido y no ocurren, ¿no? Nos meten en automático en el sufrimiento a partir de todo lo que empezamos a pensar y a darle vueltas sobre esas situaciones que nos ocurrieron o que en otro momento no ocurrieron, ¿no? Entonces, una de las vías o uno de los caminos que se ha visto que más conducen a la infelicidad, pues es el sufrimiento. Y hay que entenderlo, o sea, no podemos intentar querer ser felices o vivir con bienestar sin entender qué implica el transitar estas partes de la vida, porque también son momentos sumamente, pues importantes, ¿no? La adversidad, los momentos difíciles, yo como les digo, no los estamos esperando, sin embargo, forman parte de la vida, no estamos así como, a ver, me siento a ver cuándo ocurre algo malo, ¿no? O algo que me ponga en un momento crítico. Llega y punto, ¿estás listo? ¿No estás lista? Y lo tomas o no lo tomas o cómo lo tomas, ¿no? Entonces, entender qué es el sufrimiento y es una de las primeras cosas que les quiero compartir, ¿no? Pues creo que en mi vida el no darle vueltas ya, el llegar a un punto en mi vida en donde quisiera permitirle un espacio al sufrimiento y no darle la vuelta, no solo al sufrimiento, sino a comprenderlo, ¿no? No darle la vuelta, poderlo mirar de frente, ¿no? Y poderlo comprender, abrió para mí muchas puertas, abrió mi mirada y entonces, bueno, ¿qué les puedo compartir? Que el sufrimiento es una respuesta emocional, fisiológica y existencial ante una pérdida, ¿no? Puede ser también una amenaza o alguna frustración que tenemos por algo que no ocurre. Sin embargo, es importante entender que no todo el sufrimiento tiene la misma naturaleza.
Desde la parte tanatológica, nosotros siempre distinguimos entre dos tipos de sufrimiento, que es el inevitable, que forma parte de la condición humana, de nuestra vida, de nuestro ciclo de desarrollo como tal, y el sufrimiento que es evitable, que la verdad es que la mayor parte de lo que nos causa infelicidad y nos hace sufrir proviene de este sufrimiento que es evitable, ¿no? Y que surge de la resistencia mental o emocional a lo que ya es, a las cosas que, como yo les decía hace un momento, no hubiéramos querido que pasara o quizá sí hubiéramos querido que sucedieran en nuestra vida de alguna manera, ¿no? O de otra manera. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a resistir mental y emocionalmente a ello, es donde empieza nuestro sufrimiento. Entonces, ¿cómo podríamos definir este sufrimiento evitable? Bueno, que es el que, como yo les digo, está como presente en la mayoría de nosotros, ¿no? Es creado por la mente, por nuestros pensamientos, por nuestros apegos. El apego, fíjense que es otra de las partes que desde la tanatología se ha visto que genera como mucho sufrimiento porque nos apegamos a las personas, a nuestras cosas, a nuestras ideas y después un poco como soltarlas es como perder parte de ti, ¿no? Y te hace sufrir o nos hace sufrir. Las culpas o incluso las rumiaciones, ¿no? El darle vuelta a situaciones que ocurrieron y que prolongan nuestro dolor más allá de su causa real, ¿no? Yo a veces les digo, es como si se abrieran una herida y le pusieran sal, limón, chile y además ya estuviera cerrando y te vuelves a acordar y le vuelves a poner y continúas y casi es como si te instalaras con tu carpa aquí y dijeras, me voy a quedar sufriendo, ¿no? Entonces, pues desde la tanatología vemos que el sufrimiento se produce por la negación de la realidad o de un apego excesivo también. El dolor también se vuelve sufrimiento cuando la mente, como les digo, se resiste a lo inevitable. Y desde la neurociencia para el bienestar, que es uno de los ejes, pues que yo vengo trabajando desde hace más de 5 años y que en un momento más les voy a presentar de manera muy sencilla y breve, pero mi modelo de neurociencia para el bienestar pues se convierte en la parte de la rumiación mental, ¿no? La autocrítica constante, y que eso que va a hacer, pues hiperactivar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? Que van a hacer que nuestro sufrimiento se perpetúe, ¿no? Va a activar la red por defecto y la red neuronal por defecto, ustedes bien saben que pues es tener nuestro cerebro encendido en muchas áreas y esa rumiación, ese trabajo de la mente en muchas áreas nos hace sentir infelices, ¿no? Se ha descubierto que el 47% de nuestro tiempo estamos en esa área de la rumiación y entonces eso nos acerca más a la infelicidad porque finalmente la rumiación nos lleva a todos esos pensamientos catastróficos de lo negativo, de lo que hubiéramos hecho, de lo que no hicimos y entonces, si nos damos cuenta, hay mucho de lo que nosotros interpretamos en el día a día, percibimos y le damos un sentido que podría ser evitable, ¿no? Y ese es el tipo de sufrimiento que les menciono. También está el otro sufrimiento que es inevitable y pues que ese sí tenemos que entender lo que es el equivalente al dolor, ¿no? Es el que forma parte del proceso natural de la vida y que no puede evitarse, aunque sí podría transformarse o se puede transformar si lo trabajamos. Este va a incluir experiencias como la enfermedad, la muerte, el envejecimiento, el duelo o la pérdida de vínculos, ¿no? Cosas que son parte de la vida y que de alguna manera nosotros no vamos a poder evitar que sucedan aunque quisiéramos, ¿no? Y esas cosas sí nos van a generar un sufrimiento que pues tenemos que poder mirar, ¿no? Que es lo que le llamamos dolor. Desde la parte tanatológica, este tipo de sufrimiento, que es el dolor, el sufrimiento que no podemos evitar y que nadie nos va a poder evitar cuando tenemos pérdidas o situaciones que nos hacen sentir que de verdad no podemos ya con esa situación que la vida nos presentó, ¿no? Está vinculado con la impermanencia y con la conciencia de finitud. Una de las cosas, pues creo que más fuertes para todos es entender nuestra propia muerte, ¿no? El poder procesar cómo nos vemos en el mundo, ¿no? Cómo nos vemos en nuestro fin también en este mundo, porque
A veces vivimos y actuamos y hacemos muchas cosas pensando que somos eternos. Y creo que nuestra condición más humana, la más certera que tenemos es la finitud, ¿no? Entonces, también está vinculado esta perspectiva del sufrimiento inevitable con el dolor físico o emocional derivado de vivir en nuestro mundo, ¿no? En este mundo que cada vez es más cambiante, que cada vez es más complejo en nuestros países de Latinoamérica con muchísimas complicaciones, dificultades políticas, económicas, ¿no? Que seguramente ustedes las viven en su país como las compartimos aquí en México, ¿no? Y entonces es muy importante no negarlo, poder verlo, poder mirarlo de frente, ya que el sufrimiento inevitable nace de podernos resistir a él, de no quererlo transitar, de no quererlo mirar. Y bueno, se vuelve importante poderlo integrar a nuestra vida. No, no podemos pensar que la vida va a fluir si no trabajamos desde esta perspectiva. Desde Víctor Frank, pues lo que hemos visto desde la logoterapia, que es otro de los enfoques que yo tomo, es que el sufrimiento inevitable puede dar sentido a la existencia si se enfrenta con una actitud digna, ¿no? Y el sufrimiento deja de ser tal en cuanto encuentra sentido para nosotros. Así tenemos este como esquema que les hago, en donde pues vemos, ¿no? Que el dolor afecta física, mental, emocionalmente, el sufrimiento igual, pero la diferencia del dolor es la aceptación de la realidad y el del sufrimiento es la no aceptación de la realidad. Uno nos puede llevar al crecimiento del ser, a la resiliencia, y otro al desequilibrio y la desarmonía del ser. Finalmente, el lado del dolor sí nos puede llevar a ser felices si aprendemos a transitarlo, y del otro lado, pues nos va a mantener en una infelicidad permanente. Desde las esferas de la existencia del ser, tanatológicamente siempre decimos que existen como dos ejes muy claros, lo que sería la parte no libre, que es la que tú no elegiste, la que ninguno de nosotros eligió, y la parte libre. ¿Qué podría ser la no libre? La familia en que naciste, el contexto donde te desarrollas, tu cultura, la genética, el sexo, tu físico, tu sistema de creencias y condicionamientos. Y la parte libre es muy importante porque es la que nos dice, bueno, yo no puedo cambiar, ¿no? Mi destino biológico, ni psicológico, ni social, pero sí puedo cambiar la actitud con la que yo me puedo enfrentar a eso. Entonces, de un lado, podemos tomar un rol en donde en lugar digamos, de comprenderlo y aceptarlo, nos victimicemos y nos estemos preguntando el por qué a mí, por qué me sucedió de esta forma, por qué, ¿no? Y se vuelve como un reproche a la vida de por qué me sucedió así. Y del otro lado, cambiamos el por qué por un para qué. ¿Para qué me sucedió esto? ¿Para qué me pasó así? ¿Para qué de esta manera? Y entonces eso hace que nuestro destino espiritual desde la libertad nos permita elegir. Quizá no podemos cambiar muchas cosas de nuestro destino biológico, psicológico y social, pero sí podemos cambiar la actitud, cómo enfrentar y cómo nuestra manera de ser se va a plantear ante esos desafíos que la vida nos presenta en el día a día en forma de dolor. Definitivamente todo esto a dónde nos va a llevar a una desestructuración. Cuando las personas, en tanatología decimos que cuando las personas caen en una crisis, en un momento adverso, se van a desestructurar. Y yo siempre lo explico como un rompecabezas, como si fuera tu rompecabezas, imagina tu silueta y todas tus piezas salieran volando. En la crisis es como eso, como que salen volando todas tus piezas y unas muy, muy lejos, algunas a lo mejor ya no las encuentras. Y luego la pregunta trascendental es cómo te vuelves a armar, ¿no? ¿Cómo encuentras tus piezas y cómo te vuelves a armar después de estos momentos? Y entonces nos queda claro o debemos poder entender que nuestras pérdidas y poderlas colocar, poderlas comprender, poderles darle forma, poderles dar sentido, siempre nos va a ayudar a liberar y a dar paso al bienestar y la felicidad. Entonces, volver a armarnos, volver a armar nuestros rompecabezas, volver a estructurarnos, siempre nos va a ayudar a encontrar el camino y a encontrarle mucho sentido a nuestra vida. Entonces, como yo les decía, esto nos lleva a un primer punto en donde no puede haber una persona que quiera ser feliz o vivir con bienestar si antes no aprende a tener fortaleza interna. Y mucho de esta fortaleza yo lo he explicado
Yo lo he vivido, yo lo he trabajado con pacientes y yo lo he podido comprobar a través de mi práctica y la investigación que hago en muchos ejes que se puede dar de nuestra fortaleza interna. Eso es lo que nos va a hacer que nada nos tambalee, que pues las cosas sucedan, pero no nos tiren, nos podamos levantar, no es negar, ¿no? Que nos equivocamos o no es negar el momento adverso, no es darle la vuelta, es poderlo enfrentar con entereza. Entonces, de la parte de la ciencia del renacer y del dolor a la felicidad, por eso la llamo así, porque yo estoy convencida como tanatóloga que si aprendemos a transitar el dolor, nos vamos a dar cuenta que después de un momento adverso, después de un duelo, después de una crisis, si podemos transitarlo de manera adecuada, vamos a salir fortalecidos, vamos a, como el ave fénix, a renacer y a transformarnos con todo ese dolor. Y siempre, siempre crecemos, siempre nos fortalecemos. Entonces, bueno, desde mi modelo de neurociencia para el bienestar que plantea que sustenta esta parte de la ciencia del renacer, se propone una visión integradora del ser humano en la que la mente, el cuerpo y la conciencia forman parte de una red dinámica autorregulada. Su objetivo es transformar el sufrimiento, la enfermedad, el estrés en procesos de autoconocimiento, regulación y crecimiento postraumático que permitan activar los mecanismos biológicos del bienestar. Es decir, sí, sí está bien, les digo, tampoco se trata de estar en el martirio, pero no podemos negar que el sufrimiento, el dolor, es parte de nuestra vida. Entonces, y es de las cosas que más nos generan infelicidad. Entonces, poderlo trabajar y poderlo integrar y activar además los mecanismos biológicos del bienestar, cuando nos sentimos así, es algo que nos va a ayudar a empezar a transformarnos. Entonces, el modelo parte del principio de que el bienestar no es un estado emocional pasajero, sino una condición neurobiológica y existencial que puede cultivarse a través de la plasticidad cerebral, la coherencia psicofisiológica y la epigenética positiva. Yo trabajo en una facultad de medicina, vivo entre médicos desde hace varios años y entonces para mí el bienestar no solamente es un impacto a nivel de sentirnos bien físicamente, psicológicamente, perdón, emocionalmente, psicológicamente, sino también que esté involucrada la dimensión física. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Entonces, mi visión de la ciencia del renacer se fundamenta en estos ejes, que es la psicología positiva, la tanatología, como ahorita se los expliqué, la psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética y, bueno, como les decía, mi modelo de neurociencia para el bienestar. Desde la tanatología, yo les puedo resumir de todo lo que hemos hablado al momento. Podemos decir que no es únicamente centrarnos en las pérdidas y en la muerte y decir, ay, pues, ¿qué va a pasar cuando yo deje de estar en este mundo? Sino más bien se trata de reflexionar en qué estamos haciendo con la vida que tenemos, con lo que sí tenemos en este momento mientras estamos vivos. A veces cuando hablamos de la tanatología, mucha gente no quiere acercarse porque dice, voy a hablar de la muerte. Sí, pero sobre todo habla de tu vida, habla de qué estás haciendo hoy, qué sí estás logrando, qué sí te estás atreviendo a transformar en ti y en tu contexto para poder estar listo para ese momento que llegue, que va a llegar para todos y poder decir, pues que cumpliste con aquello que tú querías, ¿no? Que tú querías alcanzar en esta vida. La psicología positiva, pues no sé si ustedes conozcan este paradigma, es uno de los más nuevos, nuevos entre comillas, porque ya tiene más de 50 años dando evidencia científica de cómo las personas pueden aprender a crecer y a transformarse su vida desde la parte del bienestar. ¿Qué es lo que aborda el estudio científico de los aspectos positivos del funcionamiento humano en las personas? Las fortalezas de carácter, las virtudes, las emociones positivas y cómo los individuos y comunidades pueden prosperar, ¿no? La diferencia en la psicología tradicional que se ha centrado históricamente en la psicopatología y en los problemas mentales, esta perspectiva nueva busca comprender qué hace que la vida de cada uno de nosotros valga la pena para ser vivida. La psiconeuroinmunoendocrinología, pues bueno, viene a ser uno de los paradigmas muy interesantes para mí, sobre todo estando en la Facultad de Medicina, en que me encanta vincular toda la psicología al tema de salud, salud física
Pues es la ciencia que demuestra que la mente y el cuerpo son una unidad funcional donde las emociones, los pensamientos, las hormonas, los neurotransmisores, las citoquinas se comunican constantemente con nuestro cuerpo. O sea, todo nuestro cuerpo, toda nuestra biología, toda nuestra mente habla y se comunica. Su propósito es comprender los mecanismos biológicos del bienestar y el sufrimiento humano, mostrando cómo los estados mentales y emocionales modifican la inmunidad, la neuroplasticidad y sobre todo la expresión genética, ¿no? Que es la expresión génica. Y el otro eje que yo abordo en mi perspectiva de la ciencia del renacer es la epigenética, que nos va a explicar cómo el entorno y la experiencia modulan la función genética, contribuyendo al desarrollo, la salud y la susceptibilidad a enfermedades. Es decir, que se enciendan nuestros genes o se puedan silenciar. De esta forma, la epigenética no cambia lo que somos genéticamente, pero sí cómo nuestros genes se comportan frente al entorno, las emociones, la alimentación y sobre todo nuestros hábitos y estilo de vida. Eh, de esta manera, decanto toda esta parte con mi modelo, que es el último elemento de esta ciencia del renacer. Yo digo renacer porque no es florecer. Florecer, como dijo Martin Seligman, el pionero de la psicología positiva, es esa parte de la psicología positiva que ayuda a que las personas florezcan, saquen lo mejor y sean como el flourish, ¿no? Como una flor cuando abre y se vea plena, es la plenitud que podemos alcanzar. Sin embargo, desde mi parte del renacer es cómo con la adversidad, cómo con los momentos difíciles, con el dolor y demás, nosotros podemos renacer, podemos transformarnos en otra persona que después pueda florecer, pero primero desde la parte del renacer. Entonces, yo integro 5 elementos en este modelo que son los hábitos, es la parte central, el formarnos hábitos. Yo considero, y lo he estudiado hace 5 años, pues que somos eso, los seres humanos, y como lo decía William James, somos un manojo de hábitos, y todo lo que hacemos, pensamos, respiramos, comemos, usamos, nos ponemos, está formado a base de hábitos. Entonces, si queremos renacer, transformarnos y vivir con bienestar y felicidad, tenemos que aprender a observar los hábitos que tenemos y cambiarlos por unos que nos reporten mayor bienestar y felicidad. La autoconciencia, la toma de decisiones, el autoconocimiento y la voluntad son los demás elementos en la transformación de hábitos. Yo no puedo tomar un camino hacia dónde quiero cambiar si primero no me sé quién soy, qué es lo que he hecho, a dónde voy, y sobre todo tengo esta autoconciencia que me permita a mí darme cuenta cuál es mi propósito en la vida, ¿no? Justo en la parte tanatológica, lo que le da sentido a la vida es preguntarnos, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué espacio? ¿Qué vine a ocupar aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué estoy llamado a hacer? Entonces, cuando aquel llamado te responde desde la autoconciencia, entonces empieza toda esa transformación. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué hábitos necesitarías empezar a desarrollar para llegar a ese punto, ¿no? Y finalmente, pues si no tenemos voluntad, si no ponemos de nuestra parte, podemos tener la mejor intención, pero la voluntad de hacerlo, de llevarlo a cabo y de lograrlo se vuelve trascendental en el poder transformarnos. Entonces es un modelo neuroeducativo que nos sirve para enseñar a vivir desde la coherencia entre mente, cuerpo y alma, crear la reconfiguración de la persona y la transformación del yo partiendo de los hábitos y que te permita o nos permita renacer en una nueva persona, en un nuevo ser. Este modelo propio, pues como les decía, tiene el acrónimo de ABAT, que son las siglas que están en el anterior, y como les decía, está integrado por todos estos elementos. Entonces propone que la felicidad auténtica surge de integrar la pérdida, la vulnerabilidad y así como una experiencia de expansión, no de contracción. La tanatología aquí no se enfoca en la muerte, sino en la capacidad del cerebro para renacer tras una experiencia límite. A través de la neuroplasticidad y la regulación epigenética, entonces, el sistema nervioso se reprograma para vivir en coherencia, gratitud y propósito, y hacemos la transmutación del dolor en una conciencia expandida. De esta forma, como yo les he planteado, la ciencia del renacer del dolor a la felicidad
Les puedo decir que educar en hábitos no es enseñar a hacer, sino despertar la conciencia del ser. ABAT, como se llama mi modelo, propone que cada elección cotidiana pueda ser una intervención neuroepigenética, capaz de reconfigurar la salud, la emoción y el destino humano de cada uno de nosotros. Entonces, desde la ciencia del renacer podemos ver que la neuroplasticidad, ¿qué va a hacer? Reorganizar nuestro cerebro, darle una nueva arquitectura. La epigenética va a reescribir nuestro ADN a través de la metilación o la desmetilación del mismo. La psiconeuroinmunología, ¿qué va a hacer? Armonizar el cuerpo y la mente, ¿no? Desde la parte de las hormonas y los neurotransmisores. Desde esta perspectiva, para mí, renacer es un proceso neuroepigenético de conciencia. Muy brevemente, nada más, y con lo que quiero cerrar, mi historia. ¿Por qué mi historia? Y muy brevemente porque pues prácticamente yo vengo de una historia desde antes de nacer, de una mamá que perdió una hija antes de mí, al mes de nacida la pierde, inmediatamente se da cuenta que a los pocos meses está embarazada de mí y pues con una historia de mucha tristeza por la pérdida de mi hermana, este, pues mucho miedo, ella decía que tenía por darse cuenta que estaba embarazada y pues digamos que fue recetada con antidepresivos, pues así transitó su embarazo en mi caso, ¿no? Entonces, pues desde ahí, si entendemos la epigenética, podemos ver que ya podía haber metilación de muchas cosas, ¿no? Metilación de genes en mi caso. Una infancia muy feliz, pero en donde fui marcada por toda mi familia materna de ser rebelde sin causa. Como joven adulta fue cuando yo me doy cuenta y digo, no soy rebelde, tengo causa y trabajo muy fuertemente ya como adulta hoy, desde hace, puedo hablar, más de 15 años, ¿no? Por decir quién quiero ser, a dónde quiero llegar y transformarme. He transformado muchas cosas y sobre todo estos cambios así que los fui haciendo fue em, que estudié, yo me acerqué a la psicología positiva en el año 2011-2012, cuando terminé mi doctorado. Después, por situaciones políticas, yo dejé la facultad en donde me encontraba, me replanteé la vida, hice cambios drásticos, ¿no? Y esos cambios siempre me reportaron bienestar. Me fui a la facultad de medicina y ahí mi vida cambió. Empecé a trabajar con una materia que se llamaba Desarrollo de habilidades para el bienestar y era cómo ayudar a las personas a transformar su vida. Trabajo con médicos, con gente que se está formando en el campo de la salud y pues es una materia que los ayuda a poder hacer esa transformación que yo he hecho en mi vida. Después estudio la tanatología y marca completamente mi vida y me ayuda a ver que pues la vida es eso, ¿no? La vida es integrar nuestras pérdidas y todo y que a partir de la tanatología es entender pues mi finitud, la finitud de quienes me rodean y poder entender que se trata más de poder aprovechar la vida que tenemos. Empiezo a trabajar mi modelo de bienestar desde 2021 y 2025 ya lo he dado a conocer, ya está publicado. Si lo quieren conocer, pues ya tendrán, les puedo compartir el link para que conozcan cómo está fundamentado. Y sobre todo que en todo ese trayecto yo estuve viviendo con ansiedad, pues ya les expliqué un poco de mi historia, ¿no? Mucho miedo. Entonces se desarrolló en un entorno hostil laboral donde yo trabajaba, entonces me medican con benzodiazepinas y yo no las quería, pero pues me las tuve que tomar y a la fecha les puedo decir que ya no las tomo. Las dejé y eso es muy difícil porque de hecho en un reciente congreso hablábamos que son más adictivas, nos comentaban que son más adictivas que la cocaína y la marihuana, ¿no? Es muy difícil dejarlas. Desde ese entonces desarrollo gastritis aguda, medicada con más de 5 medicamentos para el control de la gastritis y un microadenoma de hipófisis con una alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Mucho de eso, pues también producto de la historia desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Entonces, hoy les puedo decir que ya no tomo ningún ansiolítico, que tampoco tomo medicamentos para la gastritis, ninguno, solamente cuido la dieta y mi estilo de vida.
y me encuentro ahorita en la estabilización de mi eje hipotálamo hipófisis adrenal por todo el tafil que tomé que se desreguló, ¿verdad? O lo entendemos desde la PINE, desde la psiconeuroendocrinología, entiendo cómo eso desreguló y me tengo paciencia, me tengo calma para poder transitar esto. Entonces, finalmente, ¿qué es la felicidad? Pues es la vida misma. El dolor a mí no me alejó de la felicidad, sino que me enseñó a construirla con conciencia. Entonces, la felicidad, chicas, chicos, no consiste en evitar el dolor, sino en comprenderlo, respirarlo y convertirlo en sabiduría biológica. Finalmente, les quiero decir que no podemos evitar el dolor, pero sí elegir qué hacer con él, resistirlo y quedarnos en el sufrimiento o transformarlo en conciencia y amor. La ciencia del renacer entonces enseña que el dolor no es el final, sino el estímulo neurobiológico del cambio. Cada pensamiento compasivo, cada respiración consciente y cada acto de propósito son una orden epigenética de vida. Y pues esta soy yo. Algunos de los autores en los que me inspiré para mi modelo y para todo lo que les platiqué rápidamente y de una manera sencilla el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Creo que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado y agradecerle este espacio. Hay muchas cosas que me llaman la atención en este momento, pero vamos a respetar a los chicos que son los que tienen como las primeras preguntas. Bueno, la primera que me hacían por acá era, bueno, ¿y cómo sacar esa fuerza interna que usted nos comentaba en el proceso, en todo este proceso, que me parece muy interesante? Bueno, esa fortaleza interior y que pues lo que yo les platico y lo que también apliqué en la materia que aplico en la materia que les doy a los alumnos tiene que ver sobre todo, primero con no entenderlo, porque tenemos que poder no tenerle miedo al dolor. Eso es una creencia a veces, ¿no? No tenerle miedo a vivir momentos adversos, sobre todo si aprendemos que si tenemos las herramientas suficientes para transitarlo, no va a suceder más cosa que de verdad te fortalezcas. Para mí, por eso decía, en los ejes en los que me fundamento, la psicología positiva llegó a mi vida en un momento justo adverso, ¿no? Y entonces nos damos cuenta y quien conozca este paradigma y quien no los invitamos y también los invitamos a que sigan a nuestra red, se unan a la red de que justamente tratamos esa parte del bienestar y la felicidad y que lo fundamentamos en la psicología positiva, tiene las herramientas, el modelo PERMA, que es el modelo en donde aprendemos a trabajar las emociones positivas, donde aprendemos a trabajar el sentido de vida o el meaning, como se le llama, los vínculos positivos, el engagement, que es el podernos comprometer con nuestra vida, con lo que amamos, con lo que nos apasiona, y el accomplishment, que es poder establecer metas rumbo a ese meaning, rumbo a ese sentido de vida, ¿no? Entonces yo la verdad es que yo no se los dije por el tiempo, pero de las primeras cosas que hice fue certificarme en psicología positiva. Entonces aprendí el modelo, lo llevé a cabo en mi vida, lo empecé a trabajar en mí y dije, también quiero ayudar a otras personas a que empiecen a transformar su vida como yo lo he transformado. Entonces, hoy sabemos que la psicología positiva viene a ser como un balance y un equilibrio a la vida de muchas personas. Si yo no hubiera conocido a la psicología positiva, seguramente seguiría con Tafil y con muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo hice? Así, agarrándome, o sea, fue como imagínense ustedes que es como el náufrago que está, ¿no? En el mar y se encuentra una tabla de flotar, ¿no? Fue lo que yo me aferré y lo apliqué y lo hice al pie de la letra. Y recuerden que esto que ha demostrado científicamente la psicología positiva lleva más de 50 años y es científico, ¿no? Y fue una de las primeras cosas que me hicieron darme cuenta que, pues sí pueden venir los momentos adversos, pero cuando tienes herramientas de afrontamiento que te da la psicología positiva, como estas que les mencioné, las fortalezas de carácter, por ejemplo, también el podernos diagnosticar nuestras fortalezas. ¿Qué hace la psicología tradicional? Te evalúa sobre la psicopatología, ¿no? A ver, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes ese trastorno. Y desde las fortalezas del carácter, ¿qué hacemos? Evaluamos en qué somos buenos, cuál es nuestra luz, cuáles son nuestros pilares con los que nos podemos ayudar en todo lo que hacemos en la vida, ¿no?
Entonces, el que ustedes conozcan cómo puede ser ese otro lado del bienestar desde este paradigma de la nueva psicología, ¿no? La psicología positiva, es lo que les va a dar las herramientas para decir, bueno, ya me caí, pero tengo herramientas, sé que no acaba aquí, me puedo levantar, como una de las cosas que les puedo compartir. Mi doctora, muchísimas gracias. Por acá hay muchas preguntas y muchos aspectos. Por acá nos piden que si nos puede compartir su contacto o una página donde encontrarla. Eh, Luis Carlos hace una pregunta, pero no se la entiendo muy bien. Te la quedo debiendo, Luis Carlos. Escríbemela de nuevo para podérsela hacer a la doctora antes de que nos deje de acompañar, porque me imagino que esté bastante ocupada, pero ella está aquí todo el tiempo que pueda. Diana Rodríguez nos hace una pregunta de cómo innovar en un mundo tan tecnológico, donde se consigue fácilmente, creo yo, que distracciones y se deja a un lado un poco de ser autodidacta, de autocultivarse, creo que pregunta ella. Y Luz Oneida nos hace la pregunta de qué especialista trabaja la epigenética. Este, pues les digo que el tema, por eso Cene cuando me invitaba me decía, es que es raro lo que haces, sí, porque pues ya es una combinación, pero me encanta, amo lo que hago, pues haberme ido a medicina, pues me ayuda a estar entre genetistas, entre internistas, entre cardiólogos, entre todo el campo de la salud. Quien lo trabaja son los genetistas. La epigenética son los genetistas, sin embargo, hoy por hoy creo que es un campo que se está abriendo. Recientemente en un congreso que estuve de epigenética, justamente muy denso porque era para médicos, lo están abriendo ya a las áreas sociales, justamente por ver que hay muchas cuestiones que impactan la genética de las personas desde el estilo de vida, ¿no? Las emociones, el estrés al que estamos sometidos. Lo que están viendo desde esa área médica es que se requieren otros especialistas, ¿no? Que vengan a tratar de explicar, pues sí, que hay que hacer cambios, que se puede desmetilar el ADN o metilarse, pero que cómo lo entendemos, ¿no? Después de que se descifró el genoma humano y que pensábamos que íbamos a tener la respuesta a muchas enfermedades, lo que vino después es que no era la respuesta, que había enfermedades, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, ¿no? Que tiene más un origen epigenético relacionado con el estilo de vida que con una cuestión genética, ¿no? Y entonces ellos ahora pues dicen, ayúdenos, ¿no? Están como pidiendo ayuda a diferentes áreas para tratar de entender por qué esto se abrió. Si pensábamos que con el descifrar el genoma, como les digo, habíamos llegado al fin, abrimos un espacio, ahora estamos peor, porque ahora es, ¿y ahora qué hacemos? Porque si es el estilo de vida, sí son muchas cosas, pero ¿cómo empezamos? Entonces, mi aporte desde la neurociencia para el bienestar y los hábitos y los cambios y demás va hacia allá, ¿no? Justo en esa línea. El de innovar, pues no le entiendo, sinceramente, no sé, como que no hable de eso y no entiendo mucho la pregunta como hacia dónde va, Diana. No sé si la quisieras clarificar, pero pero no No, sé, no le entiendo a la pregunta. es- sí, esperemos a ver si, si Luis Carlos y Diana nos amplían como la duda. Por motivos de tiempo, porque también tenemos a nuestra profe Zeneida, que creo que tiene también como Sí, claro. algún asunto, entonces vamos a darle paso. Mi doctora Rosa Elba, de una vez delante de estas personas que están aquí, te voy a pedir que nos acompañes en otro momento para que nos amplíes todo este proceso. Te hacemos la invitación con tiempo, tranquila. Ya no sería este año porque creo que este año ya vamos cerrando como el jueves de psicología, porque en noviembre pues tenemos nuestro congreso y ya diciembre tú ya sabes cómo es mes de parranda y animación, le decimos por acá. Entonces te invitaríamos para que nos acompañes también un jueves de psicología porque también creo que has dicho cosas muy chéveres y cosas muy bonitas y nos abres a nuevos paradigmas y a nuevos modelos y creo que eso es muy importante. Entonces de una vez te voy invitando a que nos acompañes. Y que si Sí, nos claro, puedes dejar, con y que mucho si nos puedes gusto. Y dejar el enlace del modelo, nos dicen por acá. sí, si quieren, pueden escribirme a Neurociencia y Comportamiento, así se llama mi espacio en Instagram.
o psicóloga Elba Domínguez, así me encuentran en Facebook y con mucho gusto les comparto lo que quieran. Muchísimas gracias, A doctora. ustedes. Igual ya la invitamos, ¿no? Ahí ya le voy contando yo con Zeneida cuándo la esperamos por acá. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra profe Zeneida, una Gracias, profe. hasta luego. No, gracias a usted, mi doctora. Muchísimas gracias. Antes, qué pena que no le agradecí. Le vamos a dar la palabra a nuestra profe Zeneida Ceballos, alguien de la casa, docente de, de la UNAD, de nuestra maestría precisamente, psicóloga, especialista en gerencia de la promoción y prevención de la salud, magíster en docencia, candidata a doctora de psicología, docente investigadora del Grupo de Investigación Psicología, Desarrollo Emocional y Educación, una gran compañera y que nos va a aportar mucho, mucho, mucho. Le vamos a decir a la doctora Rosaelba que se puede leer algunas preguntas que están en el chat y contestárnoslas si nos puede hacer el favor. Sé que somos un poco abusivos ahí con ella, agradeciéndole mucho su estadía aquí. Profesora Zeneida, el público es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí un honor enorme estar en este espacio y por supuesto compartir este escenario con Rosa Elba Domínguez, una mujer maravillosa y con una experticia y un conocimiento realmente privilegiado. Ha sido un gusto enorme poder hacer parte de el modelo de renacer. Voy encontrando más elementos como que yo le iré contando. Y eh, voy a compartir. Permítanme, comparto pantalla un segundo, por favor. Ustedes me dicen si se ve bien. Me cuentan, por favor, si estoy compartiendo pantalla correctamente. La pantalla la vemos, no está en modo presentación, sino está, pero sí la Ya, vemos. ya mismo. Listo. Bueno, este día pues lamento mucho no poder compartir este espacio con mi amiga y compañera Sofía Araujo Romero, porque en este momento está en una situación personal compleja y bueno, lamento yo profundamente que no esté en este instante. Pero bueno, queremos compartir el trabajo que con ella hemos venido desarrollando y surge de una investigación y el día de hoy vamos a trabajar un tema que hemos denominado bienestar comunitario, construcciones a partir del empoderamiento y autocuidado de mujeres rurales. Este es un trabajo que está en curso, es un trabajo que parte de un proyecto que está desarrollándose en Pasto, justamente la ciudad en la que nos encontramos que se llama Cultivando Paz y Bienestar, Empoderamiento de Mujeres Rurales a través del autocuidado y la producción sostenible de orellanas y la conservación ambiental. Como ya hemos mencionado, en este proyecto hacemos parte la profe Sofía Araujo Romero, Daniel Araujo y quien les habla Zeneida Ceballos. Está en el marco del grupo de investigación del que hacemos parte y bueno. Em, para poder avanzar sobre este ejercicio, pues reconocemos que hay unos elementos que nos han permitido identificar la problemática para justamente pensar en una apuesta fundamentada en bienestar, tendiente a la construcción de paz, pero también desde una actividad productiva que para ellas pueda ser importante en el sentido que genere en su momento rentabilidad, pero que le apueste al empoderamiento y son varios elementos que aquí menciono. Uno de ellos es justamente la pobreza y precariedad económica. Sabemos que la comunidad en la que trabajamos hace parte de una finca, se llama Hanacatú, que tiene sede en el noroccidente de Pasto, nororiente, perdón, de Pasto, zona rural. Las personas que conforman este grupo, la gran mayoría son personas víctimas de violencia por el conflicto armado en esta parte de Colombia.
Y luego ellos han tenido una serie de procesos personales que han venido surtiendo con sus familias y ellas mismas y que redundan justamente en esto, en pobreza y precariedad económica. Otro elemento importante es el acceso limitado a recursos productivos, la dependencia de cultivos tradicionales y falta de asociatividad. Ellos están en este proceso de asociatividad, pero consideramos que hay necesidad de seguir fortaleciendo esta parte. Están también las barreras sociales de género. La mayor parte de la población que es con la que trabajamos son mujeres. El impacto ambiental sobre los diferentes procesos y la salud y bienestar de estas mujeres. Luego, el objetivo del proyecto es implementar un programa de empoderamiento integral para mujeres rurales que promueva el autocuidado y la construcción de paz y la conservación ambiental y el desarrollo económico y sostenible a través del cultivo de orellana. Aquí tenemos algunos referentes que fueron importantes para ir consolidando la propuesta de intervención que se viene desarrollando con estas mujeres. Aquí les presento la apuesta metodológica. Es un proyecto que se funda en el paradigma cualitativo, que además trabaja sobre un enfoque crítico social. Luego, la transformación social es un componente fundamental de este propósito. O sea, trabajamos a partir de un modelo de investigación-acción. Esto implica que el nivel de participación de la comunidad es fundamental dentro del ejercicio, considerando que este es un proceso que va en espiral. Esto significa que vamos avanzando sobre el desarrollo de transformaciones sociales, pero con la devolución, participación, validación de la misma comunidad. Los instrumentos que se han venido trabajando son fotobots, que llevan el tema de diagnóstico, y la minga como técnica tradicional que se ha adaptado a la investigación y que realmente la comunidad ha apropiado para poder avanzar sobre el ejercicio de transformación. La población son mujeres rurales vinculadas a la Mesa Departamental de Mujeres de Nariño con trabajo en la finca Hanacatú. Es importante y muy interesante que si bien este trabajo era orientado fundamentalmente a mujeres, fueron los hombres y las mismas mujeres las que nos permitieron hacer cuestionamientos sobre las perspectivas de género y la importancia de la vinculación de los hombres que hacen parte de la comunidad a ser parte del ejercicio. Luego, estos señores también hacen parte del proceso. Luego, el análisis el método de análisis es un análisis categorial y para ello hemos hecho uso del software Atlas-T. ¿Qué hemos encontrado dentro del diagnóstico participativo? Sin duda hemos encontrado algunas fortalezas dentro del contexto. Uno de ellos es el autocuidado físico. En realidad, el trabajo que ellos desarrollan sobre producción de cultivos tradicionales les permite justamente que tengan que hacer unos desplazamientos importantes desde sus sitios de residencia hasta la finca, además de las actividades que ellos hacen dentro del mismo entorno y que son valorados como satisfactorios y valiosos para, no solamente para su salud física, sino para su salud mental. También está el autocuidado emocional. Ellos encuentran que dentro de ese cuidado emocional hay unos elementos que son fundamentales. Ellos consideran que la oración, esta parte espiritual, es fundamental para ellos. También está el trabajo en la huerta como tal y el apoyo familiar como pilares de bienestar. Retomaría aquí un poco algunas afirmaciones que nos hace la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, una mujer que ha venido trabajando de manera importante en estos conceptos de buen vivir. Y entre las cosas que ella afirma es que la sanación se hace justamente en el intercambio con la naturaleza, pero sobre todo en aquellas cosas que elaboramos con las manos. Ella decía algo así como que el espíritu y la mente se sana mientras podemos trabajar con las manos. Las manos son sanadoras dentro de ese proceso y lo hemos podido evidenciar a través de las narrativas que las mujeres hacen dentro de este diagnóstico.
También está, como lo habíamos mencionado, ese cuidado, autocuidado espiritual. Si bien esto no necesariamente está relacionado con religión, porque hay personas que hacen parte de diferentes grupos religiosos, pero es claro que la conexión con la fe y la contemplación de la naturaleza son unos elementos importantes dentro de este ejercicio. Por supuesto está el autocuidado relacional, las redes de apoyo entre las vecinas que fortalecen el tejido social son sin duda generadoras de bienestar. Son percibidos como generadoras de bienestar. También hay unas barreras que vale la pena tener en cuenta. Ellas reportan la falta de tiempo debido a responsabilidades domésticas y agropecuarias. Es claro que dentro de los roles de las mujeres rurales, históricamente se ha venido identificando una sobrecarga de trabajo porque adicionalmente al tema de trabajo, ellas deben encargarse del cuidado, cuidado de la casa, cuidado de la familia, de los hijos, el cuidado de la huerta, el cuidado de los animales de la granja, entre otras. La otra es la falta de herramientas desde la ergonomía. Ellas sienten que hay dolor físico porque no hay claridad frente al uso de las herramientas, la falta de adecuado descanso, no hay claridad de cómo descansar. Son mujeres que están en actividad la mayor parte del día, que están despiertas, y no, muchas de ellas no saben cómo descansar. Curioso. Los conflictos comunitarios que hacen parte del ejercicio y la falta de apoyo institucional, perdón, que ella reporta. Aquí tenemos, como hemos visto, el tema del autocuidado en este concepto de bienestar es protagonista dentro del ejercicio y en esta mapa de palabras, encontramos muchas palabras, muchos términos, emociones, escenarios que ellas vinculan con el tema del autocuidado. Pero vamos a resaltar el tema del cuerpo como uno de los elementos fundamentales dentro de la propuesta de autocuidado que ellas refieren. Así entonces, muy en el marco del autocuidado y de todos los elementos que hemos venido trabajando, nos hemos ido atreviendo a trabajar de bienestar, em, entendiendo como un estado holístico que integra el autocuidado, el apoyo mutuo, la participación, creando un ambiente de resiliencia y la calidad en las mujeres, la comunidad en su conjunto. En sí mismo, entonces, haría referencia a un estado de salud y equilibrio integral que se manifiesta en la vida de los miembros de una comunidad, que está caracterizado entonces hemos querido representar este ejercicio a través de un árbol, porque ellos así lo representaron. Entonces, este bienestar comunitario tiene como raíz, como fuente, la conexión con el entorno natural. Muy probablemente por su herencia, su historia, en la conexión con lo natural para ellas es fundamental. Esta conexión con el entorno se va conectando con el autocuidado integral del que hemos venido mencionando, pero también a partir de ese autocuidado se proyecta esa relación con los otros y se fortalece a través de las redes de apoyos y solidaridad, que a su vez en la medida que se refleja dentro de la comunidad en sí misma, le aporta a la participación activa y al empoderamiento y que tendría como uno de los frutos relevantes la paz y el bienestar. Así entonces vamos desarrollando algunos de estos elementos. Importante tener en cuenta que esta conexión con el entorno natural eh, para estas mujeres rurales es un elemento fundamental porque son justamente esa conexión la que permite facilitar esas actividades de cuidado. Y de cuidado no solamente de la naturaleza en sí mismo, sino el autocuidado. Es importante tener en cuenta que esa conexión con el entorno natural tiene un origen, tiene una raíz y tiene que ver con la educación. Y la educación formal, por supuesto, pero también con esa educación ancestral, esa que han recibido de sus padres, de sus abuelos, que da cuenta de su historia, que da cuenta de su cultura.
y que se expresa de muchas maneras a través de celebraciones y ritualidad. Esto implica, por ejemplo, que se pueda celebrar el Inti Raymi, el que en las fiestas patronales, en las fiestas de San Isidro, se hagan ofrendas y se hagan conmemoraciones a la tierra, a la cosecha, a la unión de la comunidad. Otro elemento entonces dentro de ese bienestar comunitario, como se ha mencionado, está el autocuidado integral. Entonces, no me voy a detener aquí, estaría justamente sobre ese autocuidado físico, aunque las mujeres reportan justamente que es este cuidado físico donde más trabajo hay pendiente por hacer, porque ellas mencionan la necesidad de relegarlo siempre por esa necesidad de atender al cuidado del otro y de lo otro. Está lo espiritual y también está lo emocional. Bueno, aquí tenemos este otro elemento interesantísimo y tiene que ver con, como uno de esos componentes de bienestar comunitario, las redes de apoyo y la solidaridad. Este plano de lo colectivo nos hace pensar que el bienestar para estas mujeres excede justamente o que tiene otro plano además del individual y está en el encuentro con los otros. ¿Qué cosas encontramos aquí? Por un lado, las prácticas, perdón, el apoyo emocional y productivo. Es muy importante reconocer cómo el apoyo del otro, el apoyo del vecino, el apoyo del compañero es fundamental para poder sentir pertenencia, para poder construir identidad dentro de esa comunidad. El intercambio de ayudas es fundamental. Hay un estudio que se hizo en el Perú, ¿cierto? Eh, en el que se retoma o en el que se resalta, por ejemplo, como una de las condiciones de bienestar, el tener buenos vecinos. Y justamente ellos hacen referencia a este componente como importante dentro del ejercicio. Otra parte fundamental es la resolución de conflictos a través del diálogo. Ellas, por supuesto, reportan justamente que hay unos conflictos importantes dentro del equipo de trabajo. Sin embargo, esto, curiosamente, no riñe con el constituirse como una comunidad, ni tampoco con el trabajo comunitario. El trabajo, el compromiso con el trabajo comunitario permite que supere justamente o que facilite el tema de la solución. En tanto hay un compromiso y hay un propósito común. Eh, las reuniones comunitarias son entendidas como esos espacios de disfrute, de conexión emocional, pero también de la construcción de vínculos que facilitan justamente el trabajo con la comunidad. Las prácticas espirituales colectivas también son una parte importante dentro de este ejercicio. Está el empoderamiento, perdón, la participación y el empoderamiento. Igualmente, como componente del bienestar comunitario, nos hace pensar que hay unos elementos fundamentales aquí, entre ellos los liderazgos. Ellos reconocen que como parte de ese bienestar, la capacitación continua. Ellos hacen unos ejercicios de capacitación con diferentes instituciones, pero también de búsqueda entre ellos, dentro de la experticia que ellos tienen, en procura de formación. Que van a favorecer esos procesos productivos, pero también esos procesos de desarrollo personal. La búsqueda de mentorías dentro de estos liderazgos también son importantes. Los roles de equidad. Ellos están considerando dentro de todo este proceso que todos los roles dentro de este equipo tienen un lugar y que finalmente hay una sensibilidad frente a la diferencia. Entonces, está justamente el reconocer al otro dentro de la diferencia, de reconocer la posibilidad de este otro con miras a construir procesos de orden comunitario. Está también la apertura de las oportunidades. El poder identificar oportunidades dentro del quehacer y el trabajo que ellos desarrollan cotidianamente les ha permitido el acceso a recursos y la configuración de alianzas.
justamente la búsqueda que ellos han hecho o sea, uno de los productos de esas búsquedas que ellos han hecho, pues es el proyecto que hoy estamos desarrollando. También está la pertenencia a la comunidad como un elemento fundamental que además de ser proveedor de gratificación, se fortalecen en el desarrollo de actividades culturales, pero también dentro del diálogo. Las prácticas tradicionales, ancestrales de nariñenses alrededor de la tulpa, que tienen origen dentro de las prácticas culturales del pueblo de los Pastos han permitido que definitivamente sea un escenario interesante. Reconocer, por ejemplo, que dentro de los encuentros, todos los que se han venido desarrollando, se hacen en el marco de la cocina al lado de la hornilla, el fogón de leña. Y esto implica que de manera simultánea, mientras se preparan los alimentos o se preparan para la cosecha, también es el escenario de conversación, es el escenario de formación y es el escenario de celebración cuando hay actividades culturales. Luego, justamente esta parte de lo ancestral tiene un lugar dentro de este espacio y hace parte justamente de esa construcción de bienestar comunitario. Finalmente está el tema de la resiliencia. Reconocemos que dentro de las historias que estas mujeres tienen, hay unas vivencias complejas, como se había mencionado antes, de desplazamiento, de violencia de parte de sus parejas, de abandono, en el que han tenido que luchar por su familia, pero que a hoy esa fortaleza interna, ese tener un propósito comunitario y ese compromiso comunitario ha permitido que ellas puedan avanzar dentro de esos procesos personales. Y finalmente, estos elementos que hemos venido mencionando en el marco del bienestar comunitario es lo que ellos asocian con esa construcción de paz. Así entonces, con estos hallazgos, hemos permitido codiseñar con ellos, con la comunidad, estrategias que permitan justamente esa construcción de paz y la resolución de conflictos basadas en autocuidado y bienestar. Y entonces, dentro de esas estrategias, eh, no me voy a demorar mucho, hemos identificado, por ejemplo, que el apoyo emocional, el fomento de actividades físicas, el fortalecimiento de redes de apoyo, la educación y capacitación, así como las actividades recreativas y culturales, son estrategias que ellos han validado y que practican y que a hoy en el proceso ah, han sido valoradas como importantes en procura de esa conquista de bienestar. Así entonces vamos teniendo algunas conclusiones preliminares. Entre ellos, como bien se ha mencionado antes, la una y prácticas integrales, recordando que ese autocuidado permite bajar justamente desde la autorreflexión y la práctica cotidiana. En tanto se apropia dentro de lo cotidiano, hay mayores posibilidades de que sea sostenible en el tiempo. También es muy importante que ese autocuidado es una fuente de empoderamiento y realmente, tal como lo diría Sánchez de Arango, representa un acto de resistencia y de empoderamiento de las mujeres. O sea, es un acto de resistencia interesantísimo donde ellas se posicionan como mujeres, como grupo de mujeres en relación a la conquista de esos propósitos comunes, comunitarios. El cuidado de los vínculos y las redes como soporte emocional y social también, por supuesto, son fundamentales como unas dimensiones centrales del bienestar social y emocional y, por supuesto, de ese bienestar comunitario del que hemos venido hablando. Las posturas inclusivas contribuyen a la construcción de comunidades en paz. La perspectiva de la inclusión, como lo mencionábamos antes, de poder reconocer el rol y desde la diferencia, permite justamente que dentro de esas comunidades se pueda facilitar
el trabajo en común, pero también la resolución de conflictos y las tomas de decisiones que permitan avanzar como dentro de los propósitos comunes. Y finalmente tenemos que la armonía con el entorno y el territorio fortalece el cuidado de sí, de los otros y de lo otro. Recordamos que dentro de estas concepciones también ancestrales, estas relaciones que no solamente se dan sobre sí mismo, con el otro, otras personas, sino con lo otro. Y esto es valioso porque en eso no, en lo otro está en aquello que no está vivo. ¿Cierto? Y esto es las piedras, el agua, el aire, el sol, eh, que permiten justamente eh, fortalecer esa cosmovisión, esas apuestas y esa construcción cultural, pero también esa conservación de lo ancestral que también consideramos fundamental dentro de este trabajo que hemos venido desarrollando. Y bueno, de manera muy rápida hemos presentado estos avances de investigación que esperamos seguir cultivando y ojalá en otro momento podamos compartir ya el informe final. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Zeneida. Quedamos súper atentos y tendremos este espacio para que usted nos pueda compartir esos avances finales. Veo que no hay preguntas en el momento. Ahí veo unos aplausos. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, como no se toman la palabra, entonces les voy a recordar que por ahí está la asistencia. Mi profe Zeneida, yo quisiera saber un poquito porque me llama mucho la atención el proyecto y felicito esa investigación. Sé que se está haciendo con mucha rigurosidad. ¿Cómo miras la relación, ahora que estamos con todo este proceso de la salud mental y de la salud mental comunitaria? ¿Cómo miras ese proceso en relación a a todo este aspecto? Porque recuerdo que alguna vez, contextualizo un poco a a los que nos escuchan y nos ven, recuerdo que alguna vez conversábamos de eso de que la necesidad de unir un poco también esa salud mental con todo ese proceso de construir en comunidad y también de hacer en comunidad. Entonces, ¿cómo miras este proceso en relación también a salud mental? Bueno, yo creo que tiene todo que ver, ¿cierto? Em, y es que estas apuestas de salud mental comunitaria emergen de esa necesidad del reconocimiento de esas prácticas propias, ¿no? El cómo nos vamos ajustando a las particularidades de los contextos y no necesariamente que las comunidades tengan que ajustarse a modelos que en principio eran los modelos biomédicos que muchas veces desconocían saberes propios, prácticas culturales, entre otras. Entonces creo que el trabajo que hemos venido haciendo ha sido un muy buen ejercicio para reconocer y valorar el cómo esas experiencias propias son valiosas para poder construir nuevos modelos de intervención. Entonces, fíjese que esas estrategias de intervención que se generaron pueden fácilmente estar conectadas con apuestas que se orientan justamente al bienestar, perdón, la comunidad. Eh, y en este orden de ideas, entonces, lo que hacemos es pensar en que este tipo de estrategias lo que hace es, en una propuesta casi que de complementariedad, abrir oportunidades de comprensión, pero también abrir oportunidades de intervención desde ese reconocimiento de saberes. No sé Profe Sene, si ¿no? es... Sí, no, por supuesto, o sea, pues lo que yo comprendo es muy claro, vemos la necesidad también de entrar a ver qué necesita la comunidad y trabajar desde ahí, desde su propia mirada. Nos está pidiendo Oladis, si es posible, que antes de cerrar tu participación le indiques la tercera diapositiva.
no sé qué parte tenía ahí. No sé, a ver, Pero permítame. espero que Oladis nos contextualice un poco después de la Sí, solicitud. por favor. A ver, aquí está. A ver, a Buenas ver. noches. No, decía que la tercera antes de terminar, es que estaba tomando captura de pantalla y La preciso, esa la tercera antes pasaste de muy rápido. terminar. Ah, Ok, Sí, ya sí, sí. estaba. Entonces la pasaste muy rápido y no alcancé a tomar la captura. ¿esta, Exacto, esta? esa. Sí, señora, muchas gracias. Ah, bueno, ha sido que Oladis ha estado muy pendiente del proceso. Si Sí, no hay más, señor. si no hay más preguntas, les agradecemos que se hayan quedado hasta este momento. Tienen unos minuticos como para que aprovechen. Bueno, entonces Ana se nos está despidiendo ya. Muy buenas noches para todos. Agradecerle, lógicamente, a nuestra profe Zeneida, a nuestra profe Rosa Elba que nos acompañó. Agradecerles a ustedes que se han quedado hasta este momento. Emma, por lo general, déjame yo le pregunto a la persona que después queda encargada de esta grabación. Por lo general, él nos las cuelga en YouTube, pero entonces si ustedes me ponen en asistencia, que por acá se las vuelvo a dejar por si acaso, ustedes me ponen el correo, nosotros tomamos esos correos y les devolvemos como el enlace de donde queda. Bueno. Bueno, entonces parecería que no hay más preguntas. Inmensamente es un espacio importante. Esperamos repetirlo pronto porque creo que los dos temas nos dejan muy interesados y eso está muy bien. Voy a dejar de grabar agradeciéndoles a todos los participantes que han estado aquí y Muchísimas gracias a ustedes por